conferencia que tiene un nombre muy curioso, es la Torre del Timón. Pareciera que este nombre que le he puesto al título, pareciera que no tuviera mucha importancia, pero sí, vamos a ver que ahora vamos a ver de dónde salió este nombre. Y no solamente eso, también me voy a explayar en algunos puntos. Como le digo, es una conferencia, no necesariamente, aunque hay una estructura, aunque hay un bosquejo que me lo da la misma Biblia, la misma porción que vamos a tocar de Santiago, eh, vamos a veces a salirnos de ahí. Vamos a salirnos un poquito para regresar y para poder, en este caso, hablarles libremente sin tener que estar restringiéndome mucho y poder ayudar con algunas ilustraciones, algunas enseñanzas, algo que puede contribuir a nuestro conocimiento, sobre todo como contexto de la palabra de Dios. La torre, como ustedes pueden ver, entonces ahí estamos viendo Santiago capítulo 3 del versículo del 1 al 12, ¿no? Entonces, eh, eh, en este comentario, como les digo, perdón, estos versículos de Santiago, ¿no? Eh, Voy a tratar de presentar la palabra de Dios y por supuesto a Jesucristo, que es lo principal, según, porque de alguna manera, en lo cual nos permita a nosotros entender que nosotros somos embajadores de Cristo. El apóstol Pablo decía de nosotros, decía de los cristianos, que nosotros somos embajadores de Cristo. Y esta palabra tiene un peso tremendo, ya una connotación muy importante, porque ya en la época del apóstol Pablo, el trabajo de ser embajador, el trabajo de ser representante de de un líder, de una autoridad, de una nación, de un pueblo, era de vital importancia, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que se está escribiendo esta carta, que es en el contexto del imperio romano, y no solamente en el contexto del imperio romano, sino en el contexto en el cual ellos estaban desenvolviendo, o sea, estaban bajo una influencia cultural griega. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos embajadores de Cristo y que si nosotros pensamos en la actualidad, en este momento pensamos lo que es un embajador, sabemos que un embajador se prepara para eso, no solamente conoce historia, no solamente conoce de geopolítica, es decir, de la política mundial, no solamente conoce la política mundial, sino que eh, es un analista político, un analista político, y aparte de ser analista político, tiene una forma de comportamiento muy especial, tiene una forma de hablar con la palabra, o sea, de expresarse muy diferente que todos los demás, tiene mucho cuidado con lo que habla, con lo que dice, cómo se presenta, es decir, hay toda una preparación para poder ser embajador. La misma idea existe, la misma idea hay en el, ¿cómo se llama? En la época que se está viviendo. Por eso que el apóstol Pablo decía que somos embajadores de Cristo. Eso lo escribe, no lo vamos a ver porque no es el tema de hoy, eso lo escribe en 2 Corintios capítulo 5. Él habla que somos de nosotros como tales, como embajadores, y eso implica, por supuesto, un modelo de vida, un modelo de hablar totalmente diferente. Entonces, para no hablar mucho y para dejar en el futuro este tipo de comentarios, vamos a leer lo que dice Santiago, capítulo 3, ¿no? El capítulo 3, ahí lo tenemos, lo vamos a leer. Te vamos a leer a Santiago capítulo 3 del versículo
hacia adelante, dice, vamos a leerlo en una forma ligera, sin detenernos mucho, hermanos míos, dice, no os hagáis maestro muchos de vosotros, o muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. El varón implica tanto hombre como mujer, varona, varón en la Biblia, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Agua salada y dulce, por supuesto, a la vez. Voy a desarrollar este tema intentando establecer el punto de Santiago. El maestro, el maestro que tuve, que fue muy poco tiempo de la Biblia, muy poco tiempo, muy poco tiempo, él tenía una palabra predilecta, siempre me decía, me corregía, me decía el punto. O sea, hablaba mucho y, y no me iba al punto. Entonces, siempre él estaba con esa palabra, el punto, y por supuesto, es bueno irse al punto. El punto de Santiago, en este código moral, voy a llamarle así, código moral, eh, que el punto que él está diciendo que el poder de la lengua, este poder de la lengua es grande, es muy grande, y no solamente es grande, tiene un poder múltiple, vamos a decirle de esa manera, hay una multiplicidad en la lengua, y no solamente multiplicidad, sino también tiene poder para influir en otros. Pero antes yo quiero hablarles un poquito de ese contexto grande de la Carta de Santiago. Esta carta es muy discutida, si es una carta o si es un código ético. Hay una discusión tremenda, siempre ha habido esta discusión. Y es decir, cuando digo código ético, me estoy refiriendo a lo que debería evitarse decir para ser feliz. Entonces, y cuando digo esto es que me estoy remontando, como le dije al principio, me estoy remontando al contexto cultural, y y podemos decir que es teniendo en cuenta la felicidad, teniendo en cuenta eh, eh, como ataraxia. Es decir, digo la palabra ataraxia, que es una palabra griega, que es una carta que significa felicidad, ser felices, que ellos la conocían muy bien en ese medio. Acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la traducción que se hizo 250 años antes de Cristo de la Biblia, del Antiguo Testamento, del hebreo del hebreo, se hizo al griego. Y también tenemos que tener presente que nuestro Señor Jesucristo, era la Biblia que él usaba, el Antiguo Testamento que él usaba, era versión griega.
se llama la Septuaginta, y eso lo sabemos porque las citas que usa el Señor Jesucristo del Antiguo Testamento están en base a la traducción de la Septuaginta. Eso es muy claro. Entonces, interesante entender que bajo ese contexto cuando hablamos de código ético, estamos hablando de las cosas que nosotros deberíamos controlar, las cosas que deberíamos de evitar para tener felicidad. Y cuando digo ataraxia, es una felicidad en relación de otros. ¿Por qué? Porque el mundo de ese entonces entendía que la felicidad era en relación de otras personas. Eso se conoce como ataraxia, esa felicidad. Hay otro tipo de felicidad que nos hablan también los griegos, que nos hablan los griegos, que es una felicidad que tiene que ver con lo individual, o sea, con la búsqueda de la felicidad interna. Eso también tiene su palabra en griego que es eudomonía, creo que es así se pronuncia, que es la palabra que se usa pues en filosofía, en Aristóteles acerca de la felicidad, pero que tiene que ver totalmente diferente con la palabra ataraxia, que es una felicidad en relación con las demás personas. Estamos hablando en relación de la ciudad, de la polis griega de ese tiempo, pero yo no quiero dejarlos así, porque vamos a decir, ¿y nosotros los cristianos qué? ¿Qué felicidad? ¿Ataraxia o eudomanía? No, nuestro Señor Jesucristo nos habló, fuera de la idea de esto, la completó, la sacó totalmente de ese contexto, tanto el contexto de relación con otros, tanto en el contexto de la felicidad individual. Él habló de Macarios. Eso de bienaventurado, cada vez que ustedes encuentren la palabra bienaventurado, sí, en el original está Macarios. Macarios, así como antes existían unos zapatos de plataforma de madera grandota, que se llamaban Macarios igual. Igual. Entonces, la palabra Macarios, esta palabra que implica una felicidad una felicidad plena en este mundo, una felicidad plena que los demás no la conocen si no la disfrutan, si no la viven, si no se entran dentro de ella, y una felicidad que va más allá, que trasciende hasta la eternidad. Esa felicidad se llama ataraxia. No se trataba de una felicidad interna ni una felicidad que tenía que ver en relación con ello. Todo eso más algo que te va hacia la eternidad. Entonces él decía, bienaventurados Macario. Entonces cuando no quiero alejarme de esto, estamos hablando de lo que es ético, de la ética, de un código ético del libro de Santiago, y hay cosas y también quiero decirles que quizás podamos nosotros entenderlo de otra manera. Hay cosas que no necesitan ponerse en la ley como normas. Los hombres tenemos leyes, tenemos normas, los hombres nos normamos precisamente y están escritas esas normas, llamémosles, vamos a poner el ejemplo de nosotros, ¿no? De estos tiempos, ¿no? Llamémosle constitución, llamémosles código civil, llamémosles código, no sé, tributario, llamémosles código penal, etcétera, y nos normamos de esa manera, pero hay cosas que no necesitamos ponerlo en la ley como normas porque se sobreentienden que deberíamos hacerlo, es algo práctico que deberíamos hacerlo. Hay muchas cosas que no están en la norma, pero sabemos, pero lo hacemos nosotros para poder precisamente para poder ser felices y estar en relación con los demás, llevándonos bien, los muchachos dirían de buena onda, ¿no? En buena onda, ¿no? Entonces, eso se entiende, hubo no sé si han escuchado de Immanuel Kant. Él escribió un libro que se llamaba Crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura tiene que ver con la lógica, con el razonamiento, con la forma de cómo interpretar el mundo y de cómo usar también la palabra, tiene que ver también con eso, pero también a su vez hay un famoso libro que él escribió que se llama Crítica de la razón práctica. Y cuando él habla, Immanuel Kant no era filósofo, yo le he dicho filósofo porque lo consideramos así, él se consideraba científico, ¿no? Y él decía que hacía ciencia, por eso es que escribió este libro, Crítica de la razón pura. En realidad la palabra crítica
no es crítica. Cuando encontremos nosotros la palabra crítica, a veces nosotros la entendemos de una forma negativa, y esto tiene que ver también con la palabra. La vemos como una forma negativa, pero la palabra crítica quiere decir análisis. La palabra crítica quiere decir interrogantes, hacer preguntas o hacerse preguntas. Eso significa la palabra también análisis. Entonces estamos hablando cuando él habla, está hablando está hablando de la razón, está hablando precisamente de hacer un análisis, no es crítica, hacer un análisis. Y cuando está hablando de la razón práctica, también está haciendo un análisis, pero cuando habla de la razón práctica, está hablando precisamente de esas cosas que no necesitamos ponerlas, escribirlas en la ley para poder normarnos. Es interesante porque hablando de este contexto precisamente del libro de Santiago, cuando hablamos de que es un código moral, estamos, para que se pueda entender, estamos hablando como si fuera un manual, ¿no? Como si fuera un manual. Hay un manual que es conocido, ¿no? Es bien conocido, que es el Manual de Urbanidad y de Buenas Maneras, el famoso manual de Carreño. Una vez estuve leyendo hace tiempo la historia, cómo apareció el manual de Carreño, creo que ha sido en Venezuela, algo así, cómo se impuso en las escuelas, etcétera, y después se fue a Europa y se fue a todo el mundo en el siglo antepasado, ¿no? Entonces, este es un manual, un manual donde pues existen ahí ciertas cosas que no están escritas en la ley y que deberíamos hacerlo. Es tan exagerado que te enseñan hasta cómo debemos dormir, que no debemos dormir de un costado, que no debemos dormir del otro, dónde poner la almohada, etcétera, cómo debemos descansar, cómo debemos comer, cómo debemos saludar. Hay que quitarse el sombrero para saludar a los mayores, etcétera, que en los tiempos que se usaba sombrero. Pero está hablando de un manual. Se está hablando del libro de Santiago como que si fuera un manual. Hay otros también, para los más modernos, de repente no entienden esto, el manual de Carreño, hay el dedo meñique, ¿no? El dedo meñique es peruana, ¿no? Es de Frida, esa famosa señora Frida Holler creo que, ¿no? Entonces, y se está refiriendo a este dedito, a este dedito que antes se decía que era uno de los dedos más usados, el dedo ético, posiblemente porque cuando se agarra la copa o se agarra el vaso, siempre el dedito queda afuera. Bueno, ya ahora ya no usamos el dedito, ahora se usan los pulgares, ¿no? También se pensaba que eran inútiles. Antes se pensaba, cuando era joven, se pensaba yo me acuerdo, pensábamos que ¿para qué servirán estos dedos gordos? Pero hoy en día son los dedos más usados, los más ágiles, sobre todo por los niños y por los jóvenes, ¿no? Están ahí con el celular y tienen una velocidad increíble, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a la mayor parte de los estudiosos, se les conoce también como exégetas, de la palabra exégesis, de la palabra de obtener, de extraer contenido o de extraer el contenido o hacer abstracción de la palabra de Dios. Se llama, no solamente la palabra de Dios, hay también exégetas de otro tipo de literatura. Y los exégetas, en este caso los estudiosos, coinciden, en primer lugar, también coinciden casi la mayor parte que es un código, porque personalmente he hecho la práctica por estudiar este libro. En lo personal tuve esa experiencia. Yo comencé a quitarle todas las palabras. Ahora les voy a poner un ejemplo de eso un poquito. Comencé a quitarle todas las palabras que sobraban a los que nos quería enseñar, y a la final me quedé impresionado. Lo hice casi en toda la Biblia, por ahí lo debe tener, perdón, en todo el libro de Santiago, y me quedé sorprendido que lo que quedaba precisamente era en orden, quedan los puntos y subpuntos, todas las normas y subpuntos, y yo mismo no me lo tuvieron que decir, me di cuenta de que en realidad era un código que ha sido presentado como carta por Santiago. En la Biblia nos menciona en el Nuevo Testamento hasta 4 Santiagos, pero aquí hay un Santiago que todos también coinciden, estos estudiosos coinciden, que del Santiago que está hablando es del medio hermano de Jesús, del hermano de Jesús. A mí me llama mucho la atención esto porque que el libro, que este código de ética o esta carta escrita por
por el hermano de Santiago, que también se le dice Jacobo. En las versiones inglesas vamos a encontrarlo no como libro de Santiago, sino como libro de Jacobo. Vamos a darnos cuenta que era el medio hermano de Jesús, implicaba que conocía perfectamente a Jesús. ¿Cómo no vamos a conocer a nuestros hermanos, no? Como Agme me conoce a mí, como mis hermanas me conocen y yo también. O sea, algo así, y es el Santiago que está escribiendo eso. Es decir, este escritor de esta carta o de este código conocía muy bien a nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo lo trata de Señor porque sabía quién era su Padre, por supuesto. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar, vamos a hablar de cómo vamos a usar esta palabra. Vamos a usar quizás las palabras de Santiago como ¿cómo la usa Carreño? Cuando Carreño habla, no habla de lengua, habla de palabra, ¿no? Habla de palabra. Cuando Santiago habla de la palabra, usa la palabra lengua, y lo que trataré específicamente es en cuanto a las instrucciones o en cuanto a las instrucciones que él está dando en este párrafo, porque no estamos tocando solamente la carta. Y ahí he visto que hay 4 instrucciones muy claras. O sea, esta porción, estos 12 versículos se subdividen precisamente por ese trabajo que estoy haciendo. Se subdividen en instrucciones, en 4 puntos mayores en todo caso. Uno de ellos es: no se hagan maestros muchos de ustedes. Yo hice en mi Biblia ese trabajo hace tiempo. Yo le iba, es decir, de cada verso saqué la abstracción, lo que él quería decir, el punto de la enseñanza, y el primera instrucción que él da es: no se hagan maestros todos. Ahí resumimos, por decir, ahí estamos hablando de este código, ¿no? La segunda instrucción que él da en estos versículos es: no ofendas de palabra para que seas varón o hombre o mujer perfecto, ¿no? El número 3 dice: no te jactes con tu lengua. Es la instrucción número 3, es decir, no uses la lengua con jactancia, con petulancia o también para la vanagloria. La otra instrucción que da, la cuarta instrucción, es: bendice y no maldigas con ligereza. Interesante encontrar exactamente en estos 12 versículos estas cuatro instrucciones. Y por supuesto, consecuentemente con estas instrucciones también voy a hablar acerca, si ustedes me lo permiten, de y el tiempo también, unas ilustraciones que son muy hermosas, que hace Santiago de estas enseñanzas en la Biblia. Y sobre todo especialmente aquí en esta porción de Santiago. Como les dije, el órgano, este órgano que nosotros no conocemos, este órgano muscular, porque es un músculo que tenemos dentro de la boca, Santiago lo está usando y está diciendo físicamente, está hablando de lengua. Está hablando de lengua, está haciendo una ilustración, por supuesto. Y esta palabra lengua suele tener el sentido también de palabra, de idioma también. Y quiero ya desde mano anticiparles que no es fácil tocar. Aparentemente pareciera fácil, lo hemos escuchado así, ¿no? Pero quiero anticiparles que es un tema sumamente complejo. Este es un tema complejo. Ustedes no se imaginan, yo tampoco antes me lo imaginaba, es tan complejo que muchos han profundizado en el tema de la lengua, No estoy hablando de idiomas, sino estoy hablando en el tema del habla, de la palabra, que es lo más correcto. Mucho, por decir, Bertrand Russell, que es un matemático de fines del siglo antepasado, inicio del siglo pasado. Wittgenstein es otro autor muy famoso. Kierkegaard, que es un cristiano, también un científico, pero cristiano, y escribió sobre el cristianismo. Deleuze, que es muy conocido, hizo investigaciones con Guattari, que es francés, del siglo pasado, pero de hace poquito. Ya por supuesto no está aquí, ya murió. También otros autores como Lacan, también, que es de la época, es casi de mi época. Y en fin, lo que nos habla es de un montón hay matemáticos, hay logicistas, hay lingüistas, hay filósofos, hay filólogos,
hay filólogos como Saussure. Saussure me lo recuerdo porque mi papá hablaba mucho de Saussure y he escrito, hay unos libros, unos pequeños libros escritos cerca de Saussure y un poco de filología ahí, ¿no? Entonces, por eso es que recuerdo el nombre y por las conversaciones también que he tenido con él, ¿no? Y también muchos teólogos. Entonces, imagínense la cantidad el año pasado ha sido, el año pasado me leí este libro, por decir, de Bertrand Russell, ¿no? Estaba subrayado, apuntado y todo lo demás, ¿no? Este libro, no sé si lo ven, yo no lo miro ustedes, pero es un libro regular, ¿no? De Bertrand Russell. El año pasado me tocó leer este libro junto con otros, pero es interesante y me quedé impresionado, pues, impresionado de que hay tanto que hablar de la lengua, que es un tema sumamente complejo, no es tan fácil hablar, decirlo, pero Santiago ha escrito esta carta no con el fin de hacernos difícil, creo, ¿no? Sino con el fin de hacernos sencilla y por entender, pero como les dije al inicio, esta es una conferencia que la idea tiene profundizar, conocer contextos para poder argumentar, para poder enseñar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios a donde vayamos y con quien estemos, es muy importante, porque nada de lo que, vuelvo a insistir para los que entraron, nada de lo que voy a decir está fuera de la palabra de Dios. Todo nos puede ayudar. Entonces, quiero comenzar con algo muy interesante, ¿no? En este caso, no sé, hace rato que comencé, pero el punto de lo que estamos hablando, con la iglesia, ¿por qué digo quiero comenzar? Porque quiero enfocarme hacia la iglesia como una casa espiritual. La iglesia como una casa espiritual que tiene un modo de vida que está fundado en la palabra. Muy interesante esto que estoy diciéndoles, porque cuando hablo de la iglesia, estoy como casa espiritual, estoy hablando de un modo de vida. De un modo de vida, vamos a hablar no solamente de una casa, de una ciudad celestial. Y es interesante también esta palabra ciudad celestial. ¿Por qué? Porque una ciudad celestial que se funda primordialmente en la palabra frente a la fuerza. Miren lo que les estoy diciendo. Se funda primordialmente en la palabra o en la lengua, como diría Santiago, frente a la violencia, frente a la fuerza, frente a la coacción. Porque las palabras, por su misma naturaleza, son palabras son ambiguas. Y ustedes lo saben. No lo saben la dificultad que tenemos a veces en la ambigüedad de nuestras palabras, por lo cual, pues, como les dije, haré algunas ilustraciones que nos ayuden a comprender, en todo caso, este punto. Y también decirles que nosotros llevamos a cabo muchas de las cosas que hacemos, digamos, con palabras de la Biblia, muchas de nuestras obras, de nuestras buenas obras, lo hacemos con la lengua. Lo hacemos con la lengua y también, ¿por qué no?, de las buenas obras, entre comillas, ¿no? Es decir, lo hacemos con la palabra. Pero hay también, yo quiero decirles también que en estas palabras, en la palabra, en la lengua, también hay un sentido de justicia. ¿Por qué? Porque cuando la palabra se sitúa, se pone en medio de los hombres, por decir, en medio de dos hombres, o en medio de mujeres, o en medio de los hombres en general, en ese momento la palabra se transforma en un instrumento de la paz. Lo que quiero decir es cuando dos personas están en desacuerdo, cuando los hombres hombres y mujeres estamos en desacuerdo, cuando la palabra se pone en medio de esas personas, en ese momento la palabra o la lengua se transforma en un instrumento de paz. Yo diría que Santiago lo que está haciendo es hablar directamente, nos habla directamente, obviando precisamente la forma de hablar. Yo les hablé de los griegos, hablar de los griegos, que es el contexto cultural que él está viviendo, y no usa las palabras que usaban los griegos en ese entonces, porque la palabra interesante que usaban los griegos, y también está en alguna parte de la Biblia, es la retórica, ¿no? Que es el arte de hablar, que es el arte de hablar en sí. Y eso, lo que hace Santiago está muy bien, porque el cristiano en sí no tiene nada que ver con los sofistas. Vemos en la Biblia el conflicto que tienen los cristianos, el apóstol Pablo en especial,
con los sofistas, porque él en su viaje va y visita directamente, no solamente bebe de la cultura griega, sino que visita a los griegos. Más adelante vamos a ver esto, y Santiago, pues precisamente, yo creo que por evitar eso, él le dice lengua, él no dice palabra, y yo les comenté, les decía que en ellos hay un sentido de justicia. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque para que se nos quede bien en la mente, cuando la palabra se pone en medio de dos, o sitúa en medio de los hombres y mujeres que están teniendo algún conflicto de intereses en ese momento, vuelvo a repetir, se transforma en una herramienta de paz. Yo diría, ¿no? Ahora, nosotros, quiero que nosotros notemos la importancia de estos conceptos, ¿no? Hay mucho acá, pero voy a referirme a algunas cosas nomás. Quiero por decir, recurrir a la mitología para describir este sentido de justicia de la palabra. Digamos, cuando hablo de justicia también hablo de derecho. Y alguien, aunque no, la clase no es de derecho por si acaso, pero yo quiero que ustedes también entiendan que la Biblia habla mucho de justicia y habla de derecho. Para que solamente tengan una idea, en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla la cena del Señor, dice, el pan que partimos no es el cuerpo de Cristo, está hablando de justicia. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice ahí que fue partido en la cruz, está hablando de justicia, en mitad. Cuando cuando las cortinas del templo se abrieron de abajo hacia arriba, dándonos a entender que las puertas del cielo están para nosotros, estamos hablando de justicia, partido en medio, la mitad. Cuando nos vamos a entender que está hablando de justicia. Hay un solo camino que va en el tabernáculo de Dios y también en el templo del Señor, en el tabernáculo, en la tienda que estaba en el desierto, un camino que iba del lugar santo al lugar santísimo. Hay un solo camino, un solo camino. Está hablando de un solo de justicia, un solo camino, un solo camino. Y cuando hablamos de Cristo, cuando Él dice, Jesús, yo soy el camino, está hablando en ese sentido de justicia y de derecho. Es lo derecho, es lo derecho. Entonces no me estoy alejando de la palabra de Dios, por eso yo le dije al comienzo, tomen todo en cuenta porque todo nos va a enseñar, ¿no? Yo le decía que, por decir, es interesante, hay una obra de teatro que se llama La Orestiada, una obra, una de las primeras obras del mundo griego. Quizás estamos hablando de fines del siglo V antes de Cristo, principios del siglo IV antes de Cristo. Y es una obra de teatro muy importante, Esquilo. Yo puedo enviarles porque esas obras de teatro las tengo en mi archivo, las he bajado y las he leído, porque hay muchas, aquí no está, qué pena, no está un hermano que le gusta hablar que le gusta conocer un poco de las cuestiones sociales, políticas. Sería interesante porque a veces hablamos tan ligeramente de ciertas cosas sin conocer el fundamento, ¿no? Y esta es una de las pocas obras que han quedado en la historia, que han quedado para nosotros. De todo el mundo griego de ese entonces ha quedado estas obras y tienen muchas enseñanzas. En la tercera obra precisamente de Esquilo, que se llama Las Euménides, aquí narra una tragedia, habla acerca de Orestes. Orestes vengando la muerte de su padre. ¿Vengando de quién? Vengando de su mamá. Su mamá, esta historia es muy fuerte, ¿eh? Una historia muy fuerte. Su mamá mata al padre, y él comete precisamente homicidio con su madre. Es un drama, si ustedes lo leen, es un drama muy fuerte, muy interesante y es muy fuerte también. La madre se llamaba Clitemnestra era la mamá. Entonces hay unos personajes muy interesantes que se llaman las erinias. Las erinias son las vengadoras, las que persiguen, las que hacen justicia. Digamos ahora, para nuestro tiempo diríamos que es como los fiscales, ¿no? Los vengadoras que persiguen precisamente a los culpables. Estamos hablando de mitología griega. Y por supuesto, estas erinias persiguen a Orestes, por donde él va lo persiguen a Orestes. ¿Por qué? Porque ellos quieren venganza, buscan la venganza que está imponiendo precisamente esta venganza por los hechos cometidos por Orestes, pero hay una diosa, y Ateneas, que está atrás de Orestes,
que lo protege a Orestes y que está interesante porque nosotros vemos aquí, podemos observar cómo ya en esa época, siglo antes de Cristo, ya estaba también el Antiguo Testamento, en ese mundo de ese entonces, ya nosotros podemos ver precisamente en la palabra el sentido de justicia, el sentido de derecho. Yo diría que podemos ver claramente, si queremos ver dónde se inicia la justicia o dónde se inicia el derecho como se conoce ahora, más que justicia, nosotros podemos ver ahí. Y podemos ver, no solamente es algo interesante, si estuviera el hermano yo le diría que podemos ver nosotros cómo se establece el proceso, ya podemos ver el proceso. ¿Y por qué? Porque el proceso nace antes de la justicia, antes del derecho. Para que ustedes puedan entender un poquito, vemos a veces, hoy vemos bastante derecho con los problemas políticos en el periódico, y decimos, no, primero se debió haber hecho esto, no, primero debió haberse llamado una asamblea, no, no es así, no, y vemos tantas noticias que tienen que ver, y opinamos y no nos damos cuenta que lo primero, que atrás de todo el derecho, lo primero es el proceso. Es decir, cómo se debe llevar un proceso, los pasos que se deben de seguir. Eso se llama, en la actualidad se conoce, es toda una especialidad, se llama derecho procesal. Pero qué interesante que ya estamos viéndolo 5 siglos antes de Cristo. Y aquí lo que hace, pues, Atenea instituye un tribunal para que sea juzgado Orestes. ¿Y sabe cómo se llama ese tribunal? Ese tribunal se llama Areópago. Ya le está sonando algo a ustedes, ya le está, esta palabra les está llevando a la Biblia, ¿no? Areópago, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, fue en el Areópago donde estuvo predicando el apóstol Pablo. A mí me gusta esa parte que está en Hechos capítulo 17 del apóstol Pablo. Él llega, interesante porque él llega a Atenas, el apóstol Pablo, y en Atenas, cuando él llega ahí, ve en los dioses que ellos adoraban, porque los griegos consideraban a todos los dioses, incluso a lo que nosotros aquí se le llaman ánimas, ¿no? Hay personas que mueren, los NSN, los desconocidos, y nadie sabe quién es. Entonces y para ellos los muertos que habían sido, los hallaban y eran desconocidos, para ellos eran un dios. Y precisamente cuando entra Pablo y está en el Areópago, él le dice, cuando yo entré a la ciudad, vi que vi una inscripción al Dios no conocido. A ese Dios no conocido que ustedes adoran, ese mismo Dios es que yo les vengo a enseñar. Qué interesante entender de que, y estamos hablando en el año 50, 54, ya 50, 54 más o menos, sí, después de Cristo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver esta palabra Areópago, lo vamos a encontrar. Y existe hasta el día de hoy, está en Atenas, ahí está el Areópago, ahí están las ruinas, por supuesto, ¿no? Y casi todo el mundo, si nosotros vamos a Lima, nuestro Palacio de Justicia, los palacios de justicia han adoptado casi la misma tipo de arquitectura, precisamente por el Areópago. Pero en el Areópago era donde se discutía todo asunto, se dirimía todo asunto. En realidad era un tribunal de justicia donde se discutía todo asunto de derecho y de justicia, y por supuesto donde estaban disputando los sofistas con el apóstol Pablo. Él llegó ahí al mismo Areópago, estaba todavía el Areópago en los tiempos del apóstol Pablo, pero aquí estamos hablando 5 siglos antes del apóstol Pablo, ¿no? Cuando yo le estoy contando esta fábula. Entonces, en ese Areópago es que es juzgado Orestes, y ahí nosotros podemos ver que es a través de los alegatos, de la palabra, de la persuasión, de las argumentaciones expuestas por el mismo Orestes y por supuesto por sus abogados frente a sus acusadores, frente a las erinias que la acusaban y que lo señalaban. Y ustedes, como yo les dije, ustedes pueden observar qué interesante es que en medio de un conflicto terrible, porque son 3 obras de teatro de Esquilo que están juntas, esta es la tercera, la parte de Humínides es la tercera, pero eso habría que leerla todo, es bastante, solamente las Humínides creo que yo me bajé como algo así de 100 páginas.
pero muy interesante porque ustedes pueden ver en todo esto, ustedes pueden ver la palabra. La palabra que se interpone, la lengua que se interpone entre las personas que están en conflictos. En este caso hay matricidios, hay parricidios, hay asesinatos, hay infanticidio. Es una serie de crímenes, de delitos muy, muy terribles que hay ahí. Y por supuesto lo que se busca es la justicia. En este caso también quiero decirles que la idea de justicia que se tenía en ese tiempo, y en el Antiguo Testamento también nos habla de eso, de lo mismo, ojo por ojo, diente por diente, es de la venganza. De algo que nosotros no debemos tener. Nosotros nosotros no podemos ser vengativos, pero podemos ver nosotros ahí podemos ver la justicia buscando la venganza. Incluso en la actualidad del siglo pasado ha sido, sí, sí, del siglo pasado hay un tal, no es Smith, no es religioso, sino es un Smith, un jurista famoso que escribe, él dice que la justicia, la justicia dice, la justicia y la venganza, estamos hablando de los años 1990, 1980, dice que la justicia es la venganza que resulta admisible al espectador imparcial. Estamos hablando de nuestros tiempos que se tiene el mismo concepto de venganza de ojo por ojo y diente por diente. Qué interesante saber eso porque puede haber en este momento personas que creen que la justicia debe llevarse por medio de la venganza y nosotros vemos acá que no está la solución está en el arte de usar nuestra palabra, en cómo vamos a usar la lengua, en cómo vamos a usar la lengua. No quiero como Santiago hablarles de retórica, pero ¿cómo vamos a usar la lengua? Entonces, yo creo que es interesante que haya ciudades antiguas, pueblos antiguos que ellos descubrieran que la palabra, como yo les dije al comienzo, era un instrumento, o la lengua era un instrumento de paz. Y ya la palabra de Dios nos habla de vivir precisamente, hablando de la palabra, de vivir en un reposo del Señor, que hemos estado tocando ligeramente, lo tocamos las 2 semanas pasadas, pero mañana domingo voy a hablar acerca de esto, que es hablando del reposo del Señor, que está hablando de una paz, de una paz, de una felicidad, pero que está fundada precisamente en la palabra. Hay un autor interesante porque hay muchos también teólogos que lo citan y mucho de la religión, de la religión y de la creencia cristiana en el siglo, en lo que se llama en la Edad Media, el siglo tercero, 14, 15, ¿no? 14, 15, 16, se menciona a Aristóteles, que también era mucho antes de Cristo, que él dice que cuando la palabra, ya Aristóteles decía, que cuando la palabra, precisamente por esta cultura de ellos, la palabra se sitúa en medio de los hombres, de las mujeres, en ese momento dice que la palabra se transforma, lo mismo, en un instrumento de la paz. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, aquí vamos ya a la parte práctica, hay una gran dificultad en cómo hablamos, hay una gran dificultad en todo caso, cómo nos expresamos, queremos hablar con claridad. Ahora mismo trato de forzarme para hablar con claridad con ustedes, o sea, no solamente con claridad, sino también trato de hablarles con pureza de pensamientos, no usando ningún tipo de artimaña, por decirle así. O sea, trato de hablarle, de expresarle mis ideas a ustedes, y eso es lo que tenemos dificultad todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos dificultad para podernos expresar, para podernos entender. Decimos una cosa o se nos entiende otra cosa, o como decía Sociólogo, está mal el emisor, o está mal el canal, o está mal el receptor, pero hay alguien que está mal. Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta que la palabra es muy difícil, muy difícil poderla expresar digamos, con corrección. La palabra por su misma naturaleza es ambigua, la lengua por su misma naturaleza es ambigua y la palabra puede arruinar el carácter. Cuando hablo de carácter estoy hablando de moral, cuando no, arruinar de lo que es malo y bueno, puede arruinar lo bueno en todo caso. La palabra puede destruir amistades, puede enlodar reputaciones, puede enviar a la gente a morir, a la muerte.
también tiene, la palabra también tiene el poder de bendecir. Bendecimos a veces con la palabra a nuestros hijos y los maldecimos también. Escuchamos muchas maldiciones, a veces tonto, flojo, bruto, levántate, ocioso, y estamos, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos maldiciendo con nuestra misma boca. Con la misma boca tenemos la palabra, tiene ese poder de dar bendiciones y también con la misma palabra tiene poder de maldecir, lo vamos a ver. Y la misma palabra también, con la misma palabra alabamos a Dios, es decir, que esta lengua también es un instrumento de alabanza. Por ello, es indudable que se necesita, se necesita que de alguna manera se nos instruya a nosotros. ¿Cuánto hubiera deseado que a mí se me instruya y se me hable de la palabra de Dios? Yo creo que no hubiera cometido tantos errores y no siguiera cometiendo tantos errores en mi vida en cuanto al uso de la palabra. ¿Por qué? Porque si se nos preparara como embajadores de Cristo, como debe ser, de eso se trata la palabra de Dios, de eso hace la Biblia. La Biblia hace eso, prepararnos como embajadores. Lo que hace la palabra, en todo caso, debemos hacer con la palabra, es optimizar esa capacidad comunicativa de la lengua. Optimizar nuestra lengua, optimizar esa capacidad de cómo podernos comunicar. No sé pensar cuál está mal. De repente yo estoy mal como emisor, de repente está mal el canal, hay que tratar de buscar otras palabras apropiadas, otros gestos apropiados. Y cuando hablo de palabra, hermanos, y cuando Santiago habla, antes que me olvide, cuando Santiago habla de lengua, no está hablando necesariamente de lo que sale de nuestra boca, porque un mudo habla, hablamos con señales, hablamos de diferentes maneras, de diferente manera nos expresamos. Hasta cuando guiñamos un ojo, cuando guiñamos el ojo, también estamos usando la lengua. Es increíble, ¿no? La Biblia dice que no guiñemos, cuando yo leí que no debería guiñar el ojo a nadie, que no es algo bueno, entonces procuro no guiñar el ojo. De vez en cuando por ahí, eso de que de niños nos han enseñado a guiñar el ojo, especialmente cuando un niño a veces guiñamos el ojo. Bueno, trato yo de no guiñar nunca más el ojo, porque la Biblia me dice que no guiñe el ojo, que no guiñe los ojos. Entonces, Santiago, por supuesto, él estaba preocupado porque entre los cristianos que habían, especialmente entre los cristianos judíos que estaban esparcidos por todo el mundo, se habían esparcido por todo el mundo de los gentiles, bueno, por motivos que ya en otras lecciones he explicado, ¿no? La diáspora judía que está en todo el mundo desde entonces repartido, estaban utilizando ellos mal este instrumento de alabanza, este instrumento que podía ser de paz, y lo estaban convirtiendo este instrumento en un instrumento de destrucción. Esa es la corrección que quiere dar Santiago con este código, ¿no? Con este código de ética, si se puede decir así. Santiago nos está instruyendo en cada uno de los 5 capítulos de Santiago, porque tiene 5 capítulos. Santiago nos instruye sobre el uso de la palabra, cómo debemos usar la palabra. Y en el capítulo 1, por decir, yo los he apuntado ahí uno por uno, los he subrayado. En el capítulo 1 dice, en el 1, versículo 19, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse o molestarse. En el mismo capítulo, en este capítulo 1, versículo 26 más adelante dice: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, ¿no? Es inútil. Y en el capítulo, pasemos al capítulo 2, dice, dice, en el capítulo 2, en el versículo 12 dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En el capítulo 3 es lo que estamos tocando. Todo este capítulo 3 no voy a hablar ahorita, se refiere todo al tema de la lengua. Y en el capítulo 4, en el versículo 11, él vuelve a mencionar la lengua. Hermanos, dice: no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, o sea, la ley de Dios, y juzga a la ley de Dios. Pero si tú juzgas a la ley,
no eres hacedor de la ley, sino juez. Te has hecho juez, le has quitado el lugar de Dios, le has quitado el lugar del Señor. En el capítulo 5, en el versículo 12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ah, qué difícil es, hermanos, no jurar por algo. No, dice que no deberíamos jurar por nada, ¿no? Pero ¿por qué? Yo me pongo a pensar, ¿por qué? Porque el que habla la verdad realmente no necesita argumentos, menos juramentos, ¿no? El que habla la verdad, no, el que normalmente conocemos al que está hablando mentira por los muchos argumentos, por los argumentos que se ponen, a veces argumentos tontos. El que te argumenta está, por lo general, se piensa que está hablando la mentira. No necesariamente, no es una regla general. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos, ahora se llaman tiempos de cancelación, donde se cancela la cultura. La Biblia dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Eso está en Isaías 5. Imagínense, 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo ya está hablando acerca de que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y estamos hablando de cancelación. Qué interesante, estamos hablando, hoy en día se le llama cancelación. Estamos hablando de hoy en día cancelación. Mire, lo mismo que sucede tantos siglos, 2700 años antes de Cristo, lo mismo está sucediendo, perdón, 2700 años antes de nosotros, lo mismo está sucediendo en nuestros tiempos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con eso? Que normalmente, este es un problema psicológico que vale de repente, en una próxima lección voy a hablar un poquito, que hace sentir culpable al inocente. El inocente es inocente y es tanto lo que lo señalan al inocente, tanto lo culpan que el inocente comienza a sentirse culpable. Es muy natural en todos nosotros, amados hermanos. Yo pensé que era algo de mío, porque a veces me han hecho sentir tan culpable y he visto, y cuando yo descubrí que no solamente era yo, me di cuenta que sí, pues que es un problema psicológico que tenemos, ¿no? Que tenemos. Hay quienes han tratado este problema psicológico. Hay un psicólogo, Lacan, muy interesante. Lacan ha escrito, solamente tiene conferencias. Por el año tuve un amigo en Chincha que se iba hasta Argentina, no me acuerdo cómo se llama, estaba estudiando psicología, me regaló unos libros, él se iba hasta Argentina porque llegaba a Lacan. Después vino todo desmoralizado de Argentina porque no le gustó Lacan. No les habló nada, solamente unas cuantas palabras y llegó a Argentina. Y se fueron de varios países. Entonces, él nos habla precisamente nos habla acerca de esto, de cómo se hace sentir al culpable. Entonces, ¿qué termina haciendo el culpable? Termina jurando. Y como si el culpable es cristiano y no puede jurar por el cielo, entonces dice, no puedo jurar, pero en el Señor te digo, no sé, cualquier otra palabra por ahí, pero no se debería jurar por nada, amados hermanos, ¿no? Ahí sí hay un filósofo, Sócrates, que decía que lo que importa no es la verdad de nuestras razones. Dice sí, lo que importa no es la verdad de nuestras razones, sino lo que importa es la verdad de nuestras vidas. Eso es lo que importa. Ay, y eso como que haber leído un tiempo eso, como que a veces me tranquilizó, ¿no? Pero ¿de qué sirve, en otras palabras nos está diciendo, de qué sirve tener razón si nuestra vida es una mentira? ¿Mm? ¿De qué sirve tener razón cuando toda nuestra vida está montada en una mentira? Así que, como yo le decía, en cada uno de los 5 capítulos de Santiago está mencionando la lengua y, por supuesto, cuán importante es esta lengua. Y dice en el versículo 1, dice, hermanos míos, no hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No se hagan maestros. Santiago lo que está haciendo no está tratando de desalentar a las personas a ser maestros, ustedes a ser maestros, porque al fin y al cabo todos de alguna manera somos maestros. Lo que él está haciendo, él les está recordando en este versículo el gran gozo que hay en enseñar. La verdad que hay un gozo. En Apocalipsis dice que hay doble gozo, doble bendición, escuchar y enseñar. Entonces, hay gran gozo en enseñar
y sobre todo en enseñar, en esto en la enseñanza, en lo que incluye en el uso de la lengua. ¿Por qué? Porque como ya les dije, la lengua, la lengua tiene gran poder para influir sobre muchos. La lengua es poderosa, amados hermanos. Con la lengua se ha hecho mucho mal, se ha hecho mucho mal y se ha hecho también mucho bien. Y la instrucción que está dando Santiago es bien clara acá: no se hagan maestros muchos de ustedes. No se hagan maestros. Es preferible que no se hagan maestros. ¿Por qué? Porque refleja precisamente el principio del Nuevo Testamento de que mientras mayor sea nuestro conocimiento, mayor es la responsabilidad. Y yo les digo por propia experiencia, ustedes no saben cuánto me ha presionado la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Santiago está precisamente dirigiéndose. Yo estoy seguro por los judíos que ellos estudian desde muy niños la palabra de Dios, la memorizan. Un niño de 12 años recita el Pentateuco de memoria hasta el día de hoy, de esos tiempos hasta el día de hoy, cuando cumple 12 años. Entonces, el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Agarren su Biblia y vean lo que un niño de 12 años aprende. Entonces, hay una gran responsabilidad en ese tiempo en la comunidad judía, yo creo que también hasta el día de hoy, para una gran responsabilidad que tienen ellos en el uso de su lengua, de la lengua, y les está recordando precisamente este mismo principio en este pasaje: que tengan cuidado en el uso, que no sean maestros, porque si ustedes, incluso todos nosotros, no prestamos atención a lo que nos ha sido dado como un instrumento de qué, yo le dije, como un instrumento para la paz, si nosotros no usamos de esta manera el instrumento de Dios, entonces indudablemente que vamos a tener que nosotros responder algún día. Algún día vamos a estar entre la presencia del Señor y vamos a tener que responder por nuestras palabras. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo mismo nos está enseñando que cualquier cosa que hagamos nosotros para ofender a nuestros hermanos, con nuestros labios, bueno, cualquier cosa que hagamos nosotros no solamente para ofender, sino para influir mal, sobre todo en los niños espirituales. Cuando hablo de niños espirituales, en los bebés, en las palabras, lo que recién están conociendo la palabra de Dios, es un asunto muy serio, muy fuerte. ¿Y por qué? Porque ellos van a ser juzgados muy severamente cuando estén ante la presencia del Señor. Lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, nos dice: cualquiera que haga tropezar a algunos de estos niños, a algunos de estos pequeños que creen en mí, ¿qué dice? Mejor les hubiera sido, ¿qué dice? Atarse una piedra de molino, o sea, una piedra de asno de molino, muy grande debe ser, y que se tire y que se hunde en el profundo del mar. Mejor es que se cuelgue, que se ponga una piedra al cuello y que se tire. Miren la gravedad del asunto. Que le haga tropezar a alguno de estos pequeños, y podemos hacer, indefinitivamente hacemos tropezar con la palabra. Es una pena, hermanos, pero esto es especialmente cierto cuando esto sucede en el contexto del ministerio, del servicio a Dios, del servicio de Dios. Creo hasta el profeta Ezequiel, no creo, él lo dice, que cualquiera que haga tropezar a un hermano, dice, la sangre clamará justicia desde la tierra. O sea, la sangre que sea derramada va a derramar justicia, el Señor va a demandar justicia. Es decir, es algo así como cuando Caín mata a su hermano Abel. Dice que la sangre clamaba justicia desde la tierra, clamaba venganza o justicia de la tierra. Ahí Dios escuchó precisamente ese grito de justicia. De igual manera, nuestra sangre es vida, según la palabra de Dios, y la sangre derramada va a clamar justicia ese día, el día del juicio. Entonces, ¿qué nos está dando Santiago? Creo un peso tremendo, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo también, y los profetas también. ¿Por qué? Porque es una enorme responsabilidad ser maestro de la palabra de Dios, amados hermanos. Yo creo que hay muchas personas que están llevando la perdición a los hermanos, y a mí me da pena porque son gente sincera, hermanos honestos, sinceros, pero que se van a la perdición precisamente, sinceramente se están perdiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos que por cualquier experiencia que han tenido emocional en su vida, o física, o no sé, o real, podrá ser,
Entonces ellos ya predican la palabra de Dios y enseñan la palabra de Dios y muchos hermanos se están perdiendo, muchas almas se están perdiendo y un día nosotros vamos a dar cuenta, como le digo, de la exactitud de nuestra enseñanza y la manera como nosotros hemos usado las palabras para influir en los demás. Y lo mismo es cierto en nuestra vida, hermanos, en nuestra vida natural, la vida que llevamos a diario, nuestra vida diaria, en el argot religioso dice secular, la vida, nuestra vida que lo llevamos diariamente, comúnmente. Yo recuerdo, amados hermanos, haber escuchado y visto, no solamente escuché, tuve el privilegio de ver por televisión, por Canal 7, al gran maestro historiador Jorge Basadre. Yo lo busqué una vez en Google, eso ya no está, ¿no? Pero yo le escuché hablar de él en una de sus últimas entrevistas, ya estaba viejito, sería los años 80 más o menos, pero qué interesante, él no era maestro. Y le preguntaban por qué él no había sido maestro. ¿Usted por qué, maestro Basadre? ¿Por qué, maestro? ¿Por qué usted no ha sido maestro? ¿Por qué usted no ha enseñado a otros? Y él dijo, es que yo no he sido maestro, siendo el gran historiador Basadre, ¿no? El máximo historiador peruano de nosotros, ¿sí? Porque si yo me equivocaba, dijo, iban a ser muchas generaciones perdidas. Y qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque dijo, porque nosotros, porque si nuestra escuela, la escuela que nosotros damos está mal, se perderán muchas generaciones. Y tenía temor, fíjese el temor que tenía el historiador de hacerse maestro, porque cuando nosotros estamos hablando de escuela, estamos hablando de línea de pensamiento. Y yo le quiero decir, hermanos, es una pena decirles porque hay las grandes, hay mucha, gran parte, yo diría, gran parte de la división en la iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana, sucede por eso, por las líneas de pensamiento. Por eso que tenemos 14.000 congregaciones oficiales cristianas diciendo cada uno que se basa en la palabra de Dios y cada uno diciendo que ellos tienen la verdad que los va a salvar, la verdad que los lleva al cielo. Pero lo que está pasando es que son escuelas de pensamiento y con pena les digo porque lo he podido experimentar en los años de cristiano que tengo. He podido encontrarme con diferentes hermanos que están separados, son hermanos en Cristo igual, pero están separados. Uno viene de una escuela, no voy a mencionar la escuela, el otro viene de una institución. Estoy hablando de instituciones religiosas, una institución religiosa, de la otra institución religiosa, y ninguno está de acuerdo, a pesar que son de la misma iglesia, no están de acuerdo y entre ellos hay diferencias, están separados, están divididos. ¿Por qué? Porque por supuesto, mire, cada uno defiende su alma mater, pues, ¿no? Como en el colegio. Yo soy de tal colegio y salíamos a la calle en marcha, a corretear a los otros muchachos porque eran del otro colegio, y en los desfiles militares, en los desfiles escolares, ahí yo me acuerdo, acá las barras, porque cada uno defiende pues su alma mater, pero esto en la iglesia, eso para niños, pero esto en la iglesia es terrible, es terrible porque ha causado grandes divisiones, porque vuelvo a repetir, cuando estamos hablando de escuela, a veces decimos escuela, cuando se habla de escuela se habla de línea de pensamiento, no nos confundamos con la palabra. Hay colegios, cuando hablamos de escuela estamos hablando de líneas de pensamiento, es decir, pensamientos, ideas, palabras que forman a las personas, y esto es una gran verdad también en nuestra vida, hermanos hermanos, porque me gusta llevarlo a nuestra vida también, a la vida normal, a la vida que tenemos, porque nosotros, amados hermanos, somos el producto de la norma, somos normados, no, somos normalizados. Esto lo sustentó Foucault y también lo sustentó Guattari, que fueron dos investigadores franceses que investigaban juntos, y en verdad nosotros somos el producto de eso. Somos normados en las escuelas, somos normados de nuestros padres, por nuestras amistades, por las escuelas, por las universidades, por las cárceles también somos formados, por los hospicios psiquiátricos también somos formados, etcétera, y a la final somos personas que somos normalizados, y ese es, hermano, el problema que nosotros tenemos. ¿Qué estamos normando? ¿Qué estamos normalizando? ¿Qué estamos, qué, cómo, qué, cuál, qué producto estamos haciendo? Por eso que el apóstol, perdón, por eso que Santiago dice, no se hagan todos maestros.
Después nos dice, en el versículo 2, Santiago nos dice nos dice así, ¿no? Nos dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, él nos está diciendo es interesante esta palabra que ustedes pueden ver acá, es varón perfecto. Es lo que nos está diciendo que el no ofender en palabras, el tener cuidado con nuestras palabras, es una indicación que hemos llegado a la madurez, que somos maduros. Porque la palabra perfecto es una palabra griega que significa teleio, maduro. Maduro significa que, 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 que es que está cumpliendo su propósito. El propósito, a veces lo pongo como ejemplo, esta taza de paso que me tomo un poquito de agüita. Este recipiente tiene un propósito, él es perfecto para tomar, y es perfecto para tomar porque ese es su propósito. Y la lengua, el propósito, tiene un buen propósito, ya les dije, es un instrumento de la paz, es un buen instrumento de la paz, es un instrumento de la felicidad, es un instrumento de la felicidad. Qué hermoso es pensar en sociedades, en países, en la actualidad, ¿no? En la actualidad, países que están fundadas precisamente en la madurez. Ustedes ahí googleen y van a encontrar ustedes Bután. Ustedes se van a sorprender. Bután es un pequeño reinado, un pequeño país donde precisamente hay felicidad y se mide, no se mide el PBI como nosotros lo medimos por el ingreso de todo lo que vende el país, de todo lo que ingresa el país, se llama PBI, Producto Bruto Interno, se llama. Nosotros medimos nuestro éxito de una sociedad de nuestro país, lo medimos por el PBI, por lo que producimos, pero en ese país Bután se mide por la felicidad y hay grados de felicidad, hay grados de felicidad y grados de felicidad y por supuesto ahí no hay delincuencia, ¿no? Es un país pequeñito pero que ha logrado, pero habla pues de construir una sociedad, no les va a gustar a muchos, ¿no? No les va a gustar a muchos vivitos que usamos la lengua, ¿no? Entonces, qué interesante, pero ustedes búsquenlo, ustedes se van a quedar sorprendidos en nuestros tiempos. Entonces, como yo les digo, el no ofender de palabras, lo que nos está diciendo es que es una forma de mostrar que hemos llegado a la madurez. Y nos dice que todos, el problema es que todos es todos, eso nos incluye a nosotros, me incluye a mí, por supuesto. Todos ofendemos muchas veces en muchas cosas, ¿no? Y yo quiero decirle, en cuanto a mí, a mi persona, yo soy honesto, los amigos que dejaron de ser amigos, a las finales yo me puse a pensar, aunque Dios no le hice tal cosa, ¿no? Yo los ofendí, hermanos. Yo no me di cuenta, los ofendí en muchas cosas, como dice acá. A veces ofendemos con nuestra sabiduría, ofendemos con nuestros conocimientos, ofendemos con nuestras palabras, ofendemos de muchas maneras y no nos damos cuenta. Por eso en muchas cosas, porque como les digo, no solamente hablamos la lengua, no solamente el apóstol, perdón, Santiago se está refiriendo a esta lengua, sino también hablamos de otras maneras. Hablamos de otras maneras, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado en la forma, vamos a decir, aunque no es la palabra correcta, de cómo hablamos. Y eso no quiere decir, hermanos, lo que aquí Santiago está diciendo, no quiere decir que se tiene perfección, un ratito, que se tiene que está hablando estamos hablando de perfección, que se tiene perfección sin tener pecado, no está hablando de eso. Cuando a veces, ay, que sí, que no hay ningún perfecto, están usando mal la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la palabra perfecto es eso, la palabra perfecto es cumplir el propósito para lo cual hemos sido hechos o hemos sido llamados. En general, la humanidad tiene un propósito, el propósito es glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito de acuerdo a la Biblia. Entonces, ese es nuestro propósito y cuando nosotros glorificamos a Dios, el mundo glorifica a Dios, una sociedad glorifica a Dios, podemos decir que hemos llegado a la madurez en el sentido espiritual. Entonces, la instrucción que nos está dando es no ofendas a los demás con tus palabras, con tus hechos también, por supuesto, y debemos tener en cuenta nosotros, amados hermanos, que una vez que nosotros agraviamos a la otra persona, ya los agravios no se pueden recoger. Un hermano muy humilde, un hermano precisamente el que me predicó la palabra, es muy humilde, él pensaba que me había ofendido en algo porque posiblemente le parecía que estaba resentido.
él se abrazó, lloró y me dijo, perdóname hermano si te he ofendido. Me dijo, es como que yo ya no puedo recoger las plumas, me dijo. Es como que yo hubiera abierto mi cojín de plumas y estoy tratando de recogerlas todas, pero lo siento, amado hermano, yo no puedo recoger las plumas. Wow, eso fue una lección de humildad, una gran lección que lo viví. Y es verdad, amados hermanos, cuando nosotros agraviamos, hacemos todo. Yo trato de recoger las plumas, amado hermano, porque sé que he ofendido. Ahora yo les digo algo, hermano. Yo por ahí escuché un mensaje por ahí que decía que hay que ir cuando hay que ir a pedir perdón, hay que ir a pedir disculpas cuando uno ha ofendido. Y él dice, el Señor decía, o el hombre pastor decía, o el predicador decía, bueno, hay que ir. Uno sabe cuando ha hablado mal, uno sabe cuando ha ofendido, cuando ha agraviado y uno debe de ir. Pero, amados hermanos, eso no te enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tú seas el ofendido o no seas el ofendido, tú tienes que ir corriendo primero a ponerte de acuerdo. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Lo voy a decir. Nehemías nació 100 años antes, cuando él se entera, Nehemías, de que los muros estaban destruidos, que la ciudad estaba destruida. Lo primero que él hace, Nehemías, este gran líder de Dios, lo primero que hace es orar al cielo. Dice, Señor, dice, tu casa y yo hemos pecado, perdónanos. Y uno se pregunta, ¿cómo que él pecó? ¿Qué culpa tenía él si ni siquiera había nacido? 100 años habían pasado. No, hermano, es que cuando alguien se entera de uno no está involucrado en el problema, pero cuando ya uno se entera del problema, ya estás en el problema, amado hermano. El Señor lo dijo más crudamente, nuestro Señor Jesucristo. Dice que no te fijes en la paja del ojo ajeno, sino fíjate qué, en la viga que tienes en tus ojos. Y no se lo está diciendo, no. Ah, no, eso no me lo dice a mí, se lo dice al otro. No, a mí me lo dice. Entonces, la relación de estos dos versículos, de no hacerse maestros, y este versículo, es muy clara la relación entre los dos versículos. ¿Por qué? Porque el punto de Santiago es que el de Santiago se establece, es lo que está diciendo es que mientras más nosotros hablemos, es mucho más probable que tropecemos. Mientras más hablemos y nos preguntamos, a ver, ¿quién es el que habla más en la casa? ¿Quién es el que habla más ¿Quién es el que habla más en el colegio, en la universidad? ¿Quién es el que habla más en la iglesia? Por supuesto, el maestro. El maestro es el que habla más. Y lamentablemente es la persona que más es criticada. Por lo general es la más criticada. Es la que más habla, la que más trabaja, pero ¿cómo se llama? Pero es la más criticada, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, el que habla aquí ya un poco serio, ¿no? El que habla las cosas del Señor, por lo general va a recibir muchas críticas, va a sufrir muchas críticas. Pero vuelvo a repetir que el razonamiento que nos está dando Santiago quizás es este, ¿no? Escuchen ustedes con atención. Si ustedes pueden controlar su lengua, entonces, si ustedes pueden controlar su lengua, entonces no van a tener ningún problema para controlar el resto de su cuerpo. Si controlamos nuestra lengua, vamos a controlar el resto de nuestro cuerpo. Controlar la lengua, hermanos, es difícil. Yo sé, cuando yo le digo esto, lo digo por experiencia propia, hermano. Controlar la lengua es lo más difícil y es lo más difícil que tiene un evangelista, creo yo, pero cuando aprendemos poco a poco, insistentemente, mientras vivamos en esta vida, tenemos todo el tiempo para aprender. Cuando se aprende a controlar la lengua, cuando aprendo a controlar mi lengua, cuando tomo el control de este pequeño miembro que tengo acá, de este pequeño musculito que tengo acá, que tengo dentro de la boca, entonces llegamos a ese lugar de madurez que habla Santiago. Podemos decir que ahora sí estamos cumpliendo el propósito para lo cual fuimos llamados. Qué hermoso. Y yo no quiero alargarme más en este punto porque me gustaría quizás hablarle de personas que conozco, personas realmente consagradas y nos admiramos. A veces ni lo conozco poco tiempo, pero a veces poquísimo tiempo,
Yo los he escuchado y yo digo, qué personas tan consagradas, qué bonito hablan, no de palabras más adelante hablamos de adulación, no, sino que cómo ellos cuidan sus palabras, y verdad que a mí en lo personal me impresiona mucho, me impresiona tanto que me doy cuenta que hay un peligro en mí, que tengo un peligro en usar mi lengua.